es parte del sistema nervioso central y tiene como función que nuestro organismo funcione en un equilibrio que nos permita adecuarnos a los diferentes periodos del día en el que tenemos que interaccionar con el entorno y otras personas. Para esto se requiere cierto grado de integración y de adaptación, regulación de las funciones. Y los dos grandes sistemas que tenemos para estas funciones son el sistema autónomo y el sistema endocrino. En este gráfico que es sacado de farmacología en esquemas, que me parece muy didáctico, pues ustedes pueden observar, donde estoy mostrando con cursor, la terminación nerviosa presináptica, los órganos o tejidos postsinápticos de un sistema de adaptación rápido, como es el sistema nervioso autónomo. Y por el otro lado pueden ustedes observar el sistema endocrino, que al igual que el sistema nervioso autónomo requiere capturar sus precursores, sintetizar las hormonas, almacenarlas, liberarlas, pero no las libera en un gap sináptico, las libera en un sistema, en el sistema sanguíneo, para que a distancia puedan interactuar con receptores específicos y producir los cambios en esos tejidos en su funcionamiento. Este es un sistema mucho más lento de adaptación. Esto requiere horas, semanas y a veces más tiempo. Esto es de milisegundos a algunos minutos, algunas veces, el sistema nervioso autónomo. Entonces ya ustedes han hecho una introducción, han visto los neurotransmisores, han visto cómo pueden haber diferentes zonas de bloqueo por una manipulación externa con fármacos de este sistema, ¿verdad? Entonces yo voy a hablarles ahora un poco más en detalle quizás que la parte introductoria que se les ha dado, de algunos aspectos que me interesan que queden en la memoria de ustedes para poder entender la parte clínica que vamos a hablar después. Entonces, el equilibrio entre la parte parasimpática y simpática es lo que llamamos homeostasis, ¿verdad? Es un balance dinámico entre los dos. Ustedes han aprendido desde fisiología que nuestro cuerpo es comandado por dos pilotos. En algunos momentos del día es el parasimpático el que se hace cargo de nosotros, sobre todo cuando debemos reposar, digerir nuestros alimentos. Es una fase de reposo. Y en otras tenemos que estar activos, a veces cargados de mucho estrés, donde el simpático pues se hace cargo de nuestro cuerpo. Decimos que es una situación de huir o luchar. ¿Por qué? Porque nos preparamos para eso, para la actividad en la que hay conflicto, en la que tenemos que estar luchando por vivir. El hombre desde que está en este planeta ha tenido que conseguir sus alimentos, a veces de manera muy agresiva, pero y a veces también el hombre ha sido alimento de algunos animales. Y cuando te persigue un tigre, tu sistema simpático es el que te permite escapar o probablemente escapar de esa fiera que te va a comer, o que quiere al menos comerte. Entonces, esto es lo que pasa ahora en la época moderna. El simpático es el que se hace más cargo de nuestro cuerpo que el parasimpático, ¿verdad? Ahora hay gente con mucho estrés, a niveles elevadísimos de cortisol en el plasma, que comienza a producir una inflamación generalizada y una serie de enfermedades que vamos a ir estudiando en el transcurso
de la materia y de la carrera. Ahora es importante recordar que hay partes de nuestro organismo que no tienen este balance dinámico, en la que solo existe una inervación simpática. Entre estos están estos 5 que les menciono acá: los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas, el músculo pilomotor, que hace que los deditos se pongan erectos, los riñones y la médula adrenal. En esto, el simpático no tiene una contraposición fisiológica por parte del parasimpático. La estructura, como les han explicado a ustedes en la introducción a este tema, este sistema simpático también se lo llama toracolumbar. De allá salen las fibras de la médula, son fibras mielínicas, preganglionares, porque siempre hay un ganglio, y en el simpático esos ganglios son paravertebrales, están muy cerca a la médula. Entonces, esas fibras mielínicas terminan en un ganglio autónomo, donde la acetilcolina es el neurotransmisor. Saliendo de allá, una neurona simpática postganglionar que ya es amielínica y va pues a los órganos en los que el simpático tiene que ver: glándulas, músculo liso, músculo cardíaco, fundamentalmente donde ejerce sus funciones. Una excepción es la médula suprarrenal, en la que de la médula directamente sale, bueno, la neurona preganglionar, que es mielínica, a la suprarrenal. Y esta lo que libera es noradrenalina al torrente circulatorio. ¿Verdad? No es la misma estructura que la de arriba, pero es parte del sistema nervioso simpático. Bien, este va a ser el esquema que voy a utilizar para explicarles esta parte inicial, ya donde tenemos más o menos todo lo que significa una sinapsis del simpático postganglionar. Desde la captación de los precursores, como en este caso es la tirosina, hasta su liberación en el gap sináptico. Y vamos a ir mencionando algunos fármacos que en el futuro van a ser parte de la materia y también de sus vidas como médicos, ¿no? Entonces vamos a empezar con la parte esta del neurotransmisor. Les han dicho que el sistema nervioso simpático tiene como neurotransmisor la norepinefrina o noradrenalina, que es el otro nombre que tiene esta sustancia, que para ser sintetizada necesitamos de un aminoácido llamado tirosina. Y esa tirosina pasa por varias etapas, desde tirosina a dopamina, hasta que se convierte en la norepinefrina. La velocidad de la producción está regulada por una enzima que es la tirosina hidroxilasa, que es la que convierte la tirosina a dopa. Porque de otra forma, si no hubiera un sistema regulador en la velocidad, se producirían grandes cantidades de norepinefrina que tendrían que ser almacenadas dentro de las células. La tirosina pasa a dopa por la tirosina hidroxilasa, que es la que limita, hemos dicho. La dopa pasa a dopamina por la dopa de carboxilasa. Esta dopamina es introducida en las vesículas de almacenamiento gracias a un transportador de minas, ¿no? Que es un contratransportador de dopamina y sodio. Luego, la dopamina se convierte en noradrenalina por acción de la dopamina hidroxilasa.
Y una vez que la norepinefrina en algunos lugares de nuestro organismo es convertida a adrenalina gracias a la acción de la feniletanolamina metiltransferasa. O sea, estas son las enzimas involucradas en esta secuencia de producción de neurotransmisores en el sistema nervioso simpático, que tiene que ver con algunos fármacos que vamos a estudiar al final, del tema que voy a dar, no hoy día, sino cuando hablemos de antagonistas del simpático, ¿ya? Entonces, no nos vamos a olvidar que el almacenamiento se produce en vesículas de secreción. Y esas vesículas no están solo con noradrenalina, sino que tienen también cromatograninas, ATP, ácido ascórbico y algunos neuropéptidos que son liberados también junto con ella. Hay un pool fijo y un pool móvil de estas vesículas. Hay uno que dentro de la terminación no se mueven, son susceptibles al efecto del calcio y de algunos fármacos para liberación, mientras que el móvil, a veces por desplazamiento, también pueden salir y producir cierto tono simpático. La liberación se hace por exocitosis y es dependiente del calcio siempre, ¿no? Y esto por desplazamiento que puede suceder con el pool móvil. Una vez que es liberada, la norepinefrina va a actuar sobre los receptores postsinápticos. Y los receptores postsinápticos del simpático son pues los alfa y los beta. Y una vez que ha actuado, tiene tres posibilidades el camino de ella. Uno de ellos es ser recaptada por las neuronas presinápticas, ser metabolizada por enzimas como la MAO o la catecolaminetransferasa, que son las enzimas que básicamente metabolizan o la difusión a tejidos cercanos. Estos tres mecanismos son los que se encargan de disminuir la concentración de la norepinefrina en el gap sináptico. Más o menos el 20% de la norepinefrina es metabolizada por enzimas, ¿no? Como les dije, la MAO y la catecolaminetransferasa. De la MAO podemos decir que hay dos tipos de MAO, la MAO A y la MAO B. La A, además de la noradrenalina, actúa sobre la serotonina. Y la B, además de la noradrenalina, sobre la dopamina. El restante 80% de esto que no es metabolizado, por ese cotransportador de aminas y sodio puede entrar nuevamente a las células, donde un 20% es metabolizado por la MAO intracelular. Y otro 60%, que es bastante, entran nuevamente a las vesículas de secreción para el próximo impulso que tengan que transmitir. En la neurona presináptica, esta neurona presináptica que la estoy mostrando aquí apuntando con el mouse, existen receptores alfa 2 y beta 2 que van a actuar dependiente de la concentración de catecolaminas en el gap sináptico. A bajas concentraciones, cuando baja la norepinefrina, se estimula el receptor beta 2. ¿Para qué? Para que aumente la liberación de norepinefrina. Y cuando la concentración es muy alta en el gap sináptico, se estimula el receptor alfa 2, que es inhibitorio, y bloquea la liberación de norepinefrina. Entonces existe una regulación sináptica
tanto como un feedback positivo como negativo, dependiente de la concentración de la norepinefrina en el GAP sináptico. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver un resumen rápido de los receptores. Hemos visto cómo se genera el neurotransmisor, cómo actúa, cómo se autorregula en su concentración sináptica. Los receptores son alfa y beta. Todos ellos son metabotróficos. Están relacionados con la proteína G. Los receptores alfa que vamos a empezar a estudiar son de dos tipos, alfa 1 y alfa 2. De localización postsináptica y presináptica, los hay los dos. Estos son los receptores alfa. Normalmente el agonista predominante para alfa es la noradrenalina, que puede ser el vasopresor, ¿no? Sobre todo en el receptor alfa 1, que es asociado a la proteína GQ, o coadiciente también que se llama, donde la fosfolipasa C es la enzima blanco y los segundos mensajeros son pues el inositol trifosfato, el diacilglicerol, etc. El alfa 2 está asociado a la proteína GI. Y estos, como les he indicado antes, son autorreceptores de retroalimentación negativa, que pueden ser tanto centrales como periféricos. Cuando es periférico, normalmente está asociado a la proteína GS, o GQ, perdón, GQ. Y también es estimulante y produce vasoconstricción, alfa 2 periférico. Alfa 2 central sí es inhibitorio. El receptor beta, el agonista predominante es la adrenalina. La adrenalina estimula tanto beta 1 como beta 2, mientras que la noradrenalina solo lo hace, o bueno, lo hace también en beta 2, pero sobre todo sobre beta 1. Ya. Todos los betas son asociados a la proteína G estimulante. O sea, donde están, van a estimular. Y tienen que ver con una retroalimentación positiva, como les he mostrado hace un momento en la terminación. En la neurona presináptica, pues, cuando hay poca norepinefrina, se estimula el receptor beta 2 y aumenta la secreción de este neurotransmisor. Se han encontrado, a través de la investigación, se han tipificado, digamos, subtipos de receptores adrenérgicos, sobre todo de la familia alfa 1, alfa 2 y beta. Si pueden ustedes miren, alfa 1 tiene subreceptores o subtipos de receptores A, B y D. Beta tiene, alfa 2 tiene A, B y C. Y beta tiene beta 1, beta 2 y beta 3. Ahora, hasta el beta 4 está siendo tipificado, todavía no se tiene mucha información sobre sus ligandos internos y su acción. Entonces, vean, en la membrana presináptica, la norepinefrina es liberada o regulada, si ustedes quieren, por un receptor beta 2 estimulante que aumenta la producción cuando hay baja concentración y un receptor alfa 2 que está asociado a la proteína GI inhibitorio, que cuando hay mucha norepinefrina en el GAP, lo que va a suceder es que va a disminuir la producción de norepinefrina. Ahora, en los órganos o en la membrana postsináptica, los receptores por lo general
sean alfa 1 o alfa 2, están asociados a a la fosfolipasa C a través de la proteína Q en ambos casos. Aquí arriba es inhibitorio, ¿no? Estos receptores están ubicados en diferentes regiones de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y como pueden ver ustedes en este gráfico, que no es un gráfico en todos los textos y libros existen, lo importante de esto recordar es que este sistema es el toracolumbar, está con sus ganglios paravertebrales cerca a la médula, y la segunda neurona amielínica es la larga, ¿verdad? Y tiene que ver con la función de muchos órganos glandulares, músculos lisos, músculo cardíaco, etc. Aquí pueden ver ustedes desde los ojos, la glándula pineal, las glándulas lagrimales, las parótidas, las glándulas sublinguales, submaxilares, el corazón, tanto en las aurículas como en los ventrículos del sistema de conducción, en los pulmones, la tráquea, los bronquios, en el hígado, la producción o el almacenamiento de glucosa, con la motilidad tanto del intestino grueso delgado como de los esfínteres, a nivel de los riñones, su perfusión, órganos como el útero, los genitales, la vejiga, el páncreas, todos ellos tienen influencia del simpático. Y como podrán ya ustedes empezar a deducir, van a tener injerencias terapéuticas, ¿verdad? Cuando sea necesario producir o disminuir, aumentar o disminuir la actividad simpática en alguno de estos órganos por algún problema patológico, pues lo vamos a poder hacer gracias a estos receptores. Bien, entonces, ahora ya vamos a comenzar a concentrarnos en los receptores y su ubicación, porque esto es fundamental desde el punto de vista de aplicativo en la terapéutica. Alfa 1, como habíamos mencionado, se divide en alfa 1A, B y D. A está especialmente ubicado en la uretra prostática y en los ojos. Alfa 1, B y D en los vasos sanguíneos. Alfa 2, cuando es presináptico, es regulador, es inhibitorio, frena los estímulos simpáticos, el tono. Cuando es posináptico, está en los vasos sanguíneos y el cerebro, y aquí es estimulante, produce vasoconstricción, hemos dicho. Beta, los que actualmente usamos terapéuticamente son el beta 1, que está ubicado en el corazón y en las células intracelulares. Beta 2 está en muchos músculos lisos de órganos como bronquios, tracto gastrointestinal, vejiga, útero, hígado, músculo esquelético y vasos sanguíneos. Y beta 3 en tejido adiposo, vasos coronarios y vejiga urinaria. Entonces, esta ubicación la voy a usar para que ustedes vayan viendo en los diferentes slides que voy a mostrar. Voy a utilizar porciones de este gráfico. Bien, ahora vamos a los efectos fisiológicos. Hemos visto cómo se produce el neurotransmisor, sobre quiénes actúan, y ahora vamos a analizar un poco esos efectos de esta estimulación. Este gráfico lo van a ver en muchos libros. La actividad, cuando queremos acordarnos de lo que hace el simpático en nuestro cuerpo, piensen
¿Cómo se ponen para dar un examen de farmacología? Bueno, recién se van a poner de aquí a pocas semanas. Es pues en una situación de estrés. ¿Qué es lo que va a suceder? El cerebro es estimulado, está más activo y alerta. Los ojos, se produce una midriasis, una contracción. ¿No? ¿Para qué? Para poder ver de lejos, para poder escapar. ¿No? Siempre piensen en huida o lucha, tienes que ver más. La boca se pone seca, la saliva es escasa y viscosa, no necesitas, no vas a alimentarte. Cuando el parasimpático entra en juego, pues tienes más saliva para masticar los alimentos y deglutirlos. Aquí no. Hay una taquipnea y broncodilatación, necesitamos oxígeno, mayor cantidad de oxígeno, mayor circulación y aumenta tanto la frecuencia como la fuerza contráctil. La presión arterial se eleva. El hígado va a hacer su trabajo produciendo o lanzando más glucosa al plasma, porque obviamente vamos a tener mayor actividad muscular y necesitamos glucosa, tanto para los músculos como para el cerebro. En el tejido graso va a haber lipólisis y liberación de ácidos grasos. Los músculos se tensan para poder luchar o correr. La vejiga aumenta su tono en los esfínteres y el detrusor disminuye su tono. Nadie piensa en miccionar cuando está frente a un tigre, ¿no es cierto? Algunas personas miccionan, pero de miedo, pero cuando vas a huir no hay sensación de evacuar ninguno de los sistemas. Entonces, en el sistema gastrointestinal, pues igual va a disminuir el peristaltismo, va a disminuir el flujo sanguíneo y va a aumentar el tono de los esfínteres. Y en la piel, pues la irrigación va a disminuir para favorecer más a la parte de los músculos que son los necesarios en ese momento. Por eso es que las manos, los pies, todos se hacen fríos y sudorosos, ¿no? Por efecto, todo esto del simpático. Entonces, normalmente alfa-1, que hemos dicho que tiene sus subtipos de receptores, donde están ubicados, lo que hacen es, en el músculo liso, producir contracción, especialmente alfa 1, B y D. ¿Por qué? Porque allá, bueno, esto va a contraer los vasos sanguíneos. Hay alguna población de receptores alfa 1 en el corazón y su efecto a ese nivel es inotropo positivo, ¿no? Aumenta la fuerza contráctil o contribuye, pero es muy no clínicamente explotable este efecto. Alfa 2, hemos dicho, inhibitorio a nivel central y a nivel periférico, pues va a producir contracción de los vasos sanguíneos. Beta 1, que está ubicado en el corazón y células glomerulares, básicamente se lo usa, bueno, el efecto más importante es el inotropo y cronotropo positivo. Bueno, tiene todas las funciones cardíacas se estimulan. Vanotrópica, nomotrópica, cronotrópica e inotrópica. Pero principalmente el inotropismo. Y van a ver ustedes que algunos agonistas beta 1 son utilizados para mejorar la fuerza contráctil en pacientes que hacen insuficiencia cardíaca aguda. No se usa por mucho tiempo, pero se usa por horas, pero para salvar la vida del paciente. Beta 2 es el más extensamente distribuido en músculo liso, produce relajación de la mayor parte de los órganos en los que están. Y a nivel cardíaco, que también hay una población mínima, produce un efecto inotrópico positivo. Este mnemotécnico KISS me parece simpático.
refiriéndose a que, para que ustedes se acuerden simplemente, ¿no? Que alfa 1, proteína Q, alfa 2, inhibitoria, y el resto es estimulante. Los tres receptores beta 1, beta 2 y beta 3 tienen, incluso el dopaminérgico, que también vamos a tocar, ¿no? Es estimulante. ¿Ya? Beta 3, que está ubicado en tejido adiposo, vasos coronarios y tejido urinario, también tiene asociación, bueno, está asociada a la proteína Q, proteína S. S. El receptor alfa 1. Este receptor, hemos dicho que está asociado a la proteína Q. Esta está asociada a la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C libera dos neurotransmisores: el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El inositol trifosfato lo que hace es aumentar el calcio intracelular. Y el diacilglicerol aumenta la proteína quinasa C. Y esto es lo que lleva, pues, a la contracción del músculo lisoarterial venoso, ¿no? La contracción del músculo radial en el ojo, que produce la dilatación de la pupila, la midriasis, para poder ver de lejos dónde vamos a escapar. Y está asociado también a la eyaculación. ¿No? Entonces, los mecanismos de transducción están asociados a la hacia la fosfolipasa C y a esos dos neurotransmisores. O segundos mensajeros, perdón. Alfa 1, entonces, aumento de calcio. Está localizado en los vasos sanguíneos, donde produce vasoconstricción. En la uretra prostática y en el esfínter vesical producen contracción. Ya vamos a ver cómo la manipulación del receptor alfa 1 puede favorecer en algunos pacientes con hiperplasia prostática benigna. El músculo radial del iris se contrae produciendo midriasis, esto ya hemos explicado, ¿verdad? En el tracto gastrointestinal hay un aumento del calcio y esto estimula a los canales de potasio dependientes del calcio. Y los canales de potasio generan relajación del músculo liso. Entonces, uno de los efectos alfa 1 es la disminución del peristaltismo intestinal. A nivel del hígado, hay un aumento de la glucogenólisis. Y en el músculo esquelético hay una gluconeogénesis. Y ambos son los que llevan a la hiperglicemia necesaria para esta situación de lucha, de estrés, ¿no? Ya podrán darse cuenta qué sucede con los individuos estresados crónicamente. Sus niveles de glicemia y la probabilidad de ir hacia un cuadro metabólico alto. Alfa 2, estos están asociados a la proteína GI. Esta tiene que ver con la adenilato ciclasa, que disminuye el AMP cíclico. La disminución del AMP cíclico, acá en el presináptico, inhibe la salida simpática del sistema nervioso central. La contracción del músculo liso arterial, esto lo hace a través de los alfa 2 postsinápticos. No produce tanto contracción arterial como venosa. Pero esto no lo hace por el GI, sino lo hace por el GQ. A nivel periférico, en el postsináptico, el receptor alfa 2 tiene relación con la proteína GQ. Solo a nivel presináptico es con el GI.
Y también tiene que ver pues, con la secreción de la insulina, que la inhibe. Entonces, el receptor alfa 2 inhibe la secreción de insulina del páncreas por acción con la proteína GI en los islotes de Langerhans, en las células beta. El efecto presináptico es siempre es que disminuye la norepinefrina, excepto donde es posináptico, como hemos dicho. Los vasos sanguíneos van a mostrar vasoconstricción por la proteína G. La clonidina es un agonista alfa 2, que lo vamos a ver mañana, seguramente en la mañana. Este fármaco tiene muchos años de uso en la terapéutica. En Bolivia ya no hay. En muchos países ya no se usan y se usa con ciertos permisos y para cierto tipo de pacientes, ¿no? Este medicamento es un agonista alfa 2, ¿no? Entonces podría actuar tanto a nivel presináptico como postsináptico. Cuando la infusión es lenta, es un goteo lento, la dosis muy parecida a la que se da por vía oral, no se logran concentraciones plasmáticas muy elevadas, actúa en los receptores presinápticos, disminuye la actividad del simpático, produce vasodilatación. Se usaba para eso, para la hipertensión. Cuando se da por infusión rápida, actúan los receptores postsinápticos y produce todo lo contrario, vasoconstricción, y está absolutamente contraindicada usar la vía intravenosa. El receptor, este receptor alfa 2, en las células beta de los islotes de Langerhans hay el subtipo GI, o sea, el inhibitorio. Y esto disminuye la liberación de insulina y por eso es que hay hiperglicemia. Bien, entonces, hemos hablado de este receptor alfa 2 que es autorregulador, ¿no? Y ya les han hablado a ustedes de otros ejemplos de autorreguladores. Los docentes que me han precedido han hablado, por ejemplo, de la serotonina, donde el 5-HT1 es el autorreceptor de la serotonina, H3 el regulador o autorreceptor de la histamina y el M2 del sistema nervioso parasimpático. Bien, en resumen, alfa siempre es excitatorio en la mayor parte de los tejidos, excepto en el músculo intestinal que hemos mencionado. ¿Verdad? Alfa 1 contrae todo el músculo liso, vasoconstricción, incremento de la resistencia periférica, aumento de la presión arterial, midriasis, inhibición de la liberación de insulina, contracción del esfínter de la vejiga. Mientras que alfa 2 es inhibitorio, relaja el tracto gastrointestinal. Ahora veamos los beta. El receptor beta están todos ellos asociados a la proteína GS. Son también, hemos dicho, todos ellos metalotróficos. Beta 1 está ubicado en el corazón y en los riñones. En el corazón aumenta la frecuencia, la contractilidad, la conducción ventricular. En el riñón aumenta la renina y obviamente la presión arterial. Beta 2 produce broncodilatación, vasodilatación en el músculo esquelético, aumento de la insulina, disminución de la motilidad gastrointestinal y a nivel de útero inhibe el trabajo de parto. Aquí viene pues una serie de implicaciones terapéuticas.
que vamos a ir mencionándolas en estas 2 semanas. Beta 3 está asociado con hipólisis y con el control de la musculatura de la vejiga urinaria. También tiene ya indicaciones terapéuticas. En nuestro medio todavía no tenemos fármacos que actúen sobre beta 3. Todos los receptores estos beta están asociados a la proteína G. Los hay de 3 tipos: beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 1, donde hemos dicho que están ubicados en el corazón y en las células extracelulares del riñón. En el corazón aumenta el AMP cíclico. Hay una fosforilación de canales de calcio, aumenta el calcio, y esto aumenta el gasto cardíaco, una frecuencia de la conducción intraauricular y ventricular, es decir, todo el sistema. A nivel del riñón, aumenta la renina, y esto aumenta la presión arterial. El receptor beta 2 está tanto en el músculo liso como en el músculo cardíaco y esquelético. Su comportamiento es diferente en cada uno de estos músculos. En el músculo liso, por ejemplo, aumenta el AMP cíclico igual que en el otro lado, pero aquí tiene acción sobre las cadenas. Esta es la miosina de cadena liviana. La fosfatasa de la miosina de cadena liviana es aumentada y disminuye la quinasa de la miosina de cadena liviana. Al aumentar esta fosfatasa, abre canales de potasio. Y estos canales de potasio relajan los vasos sanguíneos, llevan a la vasodilatación, relaja el músculo lisobronquial, broncodilatación. En el músculo uterino, relajación del músculo uterino. A nivel del metabolismo de la glucosa, el receptor beta 2 produce hiperglicemia por aumento de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. En el músculo cardíaco, el beta 2 también está presente. No, y en el músculo esquelético, sobre todo, que es importante donde produce vasodilatación. Aumenta el AMP cíclico, fosforila canales de calcio, aumenta el calcio intracelular dentro del músculo cardíaco y lo que va a haber contracción, palpitaciones, temblor, que es lo que se asocia generalmente con el incremento de la actividad adrenérgica. En el beta 3, este está presente tanto en el músculo detrusor de la vejiga como en los adipocitos. En el detrusor, el aumento del AMP cíclico lleva a una relajación del detrusor. Esto se está usando para vejigas hiperactivas en cierto tipo de pacientes. Y en los adipocitos aumenta también el AMP cíclico. Se hace más activa la hormona lipasa, se hacen las lipasas, es decir, los tejidos, los adipocitos se hacen más sensibles a la hormona lipasa. Entonces va a haber lipólisis. Y esto es lo que actualmente tiene la FDA en estudios clínicos ya bastante avanzados, en el que se están desarrollando fármacos para el tratamiento de la obesidad basado en el agonismo beta 3. Entonces, beta 1, corazón, células extraglomerulares. Proteína GS, activación de la nitrato ciclasa, aumento del AMP cíclico, con lo que vamos a tener un aumento de todas las características fisiológicas de la actividad cardíaca. Aumenta la automaticidad, el efecto cronotrópico positivo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción, cromotrópico positivo, aumenta la fuerza contráctil, inotropo positivo, y a nivel de las células extraglomerulares aumenta la renina. Este receptor beta 2
Está presente en el hígado y en el músculo esquelético, como hemos dicho. En el hígado lo que hace es llevar la glucogenólisis y a la gluconeogénesis. Entonces, está asociado a la proteína GS, aumenta el AMP cíclico, y al aumentar el AMP cíclico puede producir efectos hiperglicémicos e hipoglicémicos. La hiperglicemia se produce porque el aumento del AMP cíclico lleva a la glucogenólisis y a la gluconeogénesis. Pero también, por otro lado, aumenta la insulina, porque el subtipo GS está presente en las células beta de los islotes de Langerhans. Y esto, si aumenta la insulina, va a tener un efecto hipoglicemiante. Por otro lado, tiene un efecto hiperglicemiante. Por lo general, hay un equilibrio sin efecto. Y la tendencia es a producir hiperglicemia. Generalmente, cuando se estimula este receptor, la mayor parte de los seres humanos presentan hiperglicemia. Y cuando es hipoglicemia la que se presenta, es bastante peligroso. No se olviden que dentro de las variaciones de la glicemia, la más peligrosa es la hipoglicemia. La hiperglicemia puede llevar a 1000 y tantos miligramos, pero una hipoglicemia severa puede dañar irreversiblemente órganos como el cerebro, ¿no? Y normalmente cuando se produce este cuadro, nuestro organismo libera rápidamente catecolaminas, ¿no? Que van a actuar sobre los receptores alfa 1, alfa 2 y beta 2, intentando subir los niveles de glicemia. Bien, entonces, efectos del beta 2, relajación del músculo lisobronquial. Esto van a ver con mis colegas cuando estén hablando de asma. Relajación del músculo lisovascular, vasodilatación, eso vamos a estudiar conmigo cuando hablemos de hipertensión. Aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Esto es un proceso no manipulable, no se usa para este fin, no tiene fines terapéuticos. La relajación del músculo bisuterino no es un tema dentro de la materia, pero sí la vamos a mencionar como los trabajos de parto prematuros, estas personas embarazadas que comienzan a tener trabajo de parto antes de tiempo, se puede detener esto con estos fármacos que pueden relajarlo al músculo para evitar un parto prematuro. Y aumentar la secreción de insulina del páncreas, que puede tener cierto beneficio. Entonces, el efecto beta es inhibitorio en la mayor parte de los tejidos, excepto en el corazón, donde tenemos un aumento de todas las funciones cardíacas. Mientras que el beta 2 es relajado, musculoso, tanto en los vasos, en los bronquios, en la resistencia periférica, útero, ¿no? Y el beta 3, la lipólisis. Otros receptores asociados con el sistema simpático son los dopaminérgicos, especialmente el D1 de la dopamina, que se lo usa por tener efectos sobre alfa 1, beta 2, alfa 2, beta 1 y dopaminérgico 1 en el tratamiento de pacientes que tienen insuficiencia circulatoria de origen cardiogénico. Esta sustancia, bueno, es un neurotransmisor en algunas regiones, es capaz de mantener una filtración glomerular adecuada, un flujo sanguíneo hacia el riñón, lo suficientemente para producir un flujo urinario adecuado en pacientes que han hecho insuficiencia cardíaca y están con insuficiencia renal. Los receptores D1 dilatan la vasculatura renal.
Esto vamos a hablar quizás mañana o pasado mañana de la dopamina, que a diferentes dosis interactúa con diferentes receptores que hemos mencionado. Acabo de mencionar alfa-1, alfa-2, beta-1 y dopaminérgico. Entonces, es dependiente de la dosis el efecto que queremos producir con esta sustancia. Bien, entonces, no se me vayan a olvidar lo que voy a mencionar ahora, ¿no? En los ojos, lo que vamos a tener es una midriasis. Vamos a ver muchos de estos compuestos alfa-1 que se usan para hacer exámenes oftalmológicos. En el miocardio, donde predomina beta-1, aumenta todas las propiedades, ¿no? Especialmente el inotropismo, aumenta la presión sistólica. En los vasos sanguíneos, donde alfa-1 es por excelencia vasoconstrictor, aumenta la presión diastólica. Mientras que beta-2, que está ubicado también en los vasos sanguíneos del músculo esquelético, allá se produce una caída de la presión arterial diastólica. En el pulmón, podemos decir que son, a través de beta-2, son antiasmáticos. Producen broncodilatación, disminuye la liberación de histamina y disminuyen las secreciones bronquiales. Todos estos aspectos los van a ver también cuando lleven asma y como parte de la terapéutica de estos pacientes, especialmente el asma agudo. En la parte digestiva, tenemos tanto alfa-1 como beta-2 con un efecto inhibitorio en el peristaltismo. Son antiespasmódicos, relajan el músculo liso y contraen los esfínteres. Hay otros fármacos que trabajan mucho mejor que estos. Pero sin embargo, esto es uno de los efectos que puede producir el uso de fármacos alfa-1 o beta-2 agonistas. En cuanto al aparato urinario, se los considera antimiccionales. Los agonistas del simpático relajan el músculo liso y contraen los esfínteres y no hay emisión de orina. Ya vamos a hablar de la enuresis, ¿no? De la micción nocturna en niños y más se puede usar algunas cosas. En cuanto a la piel, hay aumento de la sudoración, pilorección, que no es requerido tratar, pero cuando ustedes ven un paciente sudoroso con los pelitos erectos, esto está indicándoles una actividad simpática. Normalmente acompaña esto a los pacientes que están sufriendo de mucho dolor. Para diferenciar de esas simulaciones de dolor que hacen algunos pacientes con neurosis conversivas, pues podemos observar sudoración y pilorección en un paciente que realmente está sintiendo un estrés interno en la que hay descarga adrenal, ¿no? En la parte metabólica, pues predomina el efecto alfa-2, que es una disminución de la liberación de insulina. Beta-2 aumenta la liberación de insulina, pero generalmente cuando se usan agonistas que actúan sobre todos los receptores, alfa-2 es el predominante. Y en la médula suprarrenal hay una menor liberación de adrenalina cuando hay hiperactividad simpática. El gráfico lo vamos a volver a ver algunas veces más. Por ahora, solo quiero que vean que todo donde están ubicados los receptores alfa y beta, la mayor parte son estimulantes de donde están puestos, ¿verdad? ¿Dónde son inhibitorios? ¿Dónde hay esta flechita, este signo menos inhibitor? En la saliva, en la motilidad gastrointestinal,
Vasodilatación, especialmente por la dopamina a nivel renal, inhibición de la motilidad intestinal, relajación del músculo liso de la vejiga y finalmente inhibición de la producción de insulina en el páncreas. El resto es estimulación. Y luego este mismo gráfico lo vamos a analizar con los antagonistas para ver cómo es que ya trabajamos produciendo antagonismo para bloquear algo de esto que estamos viendo para beneficio del paciente, modificando ya sean síntomas o la evolución de la enfermedad. Bien, entonces, aquí voy a terminar la clase. Mañana a las 7:30 voy a continuar con fármacos asociados al sistema simpático, es decir, simpático-miméticos, miércoles y jueves, y la próxima semana, fármacos antiadrenérgicos. Que tengan un buen día y hasta mañana.